La iglesia de Dios son cuerpos vivientes. Es una persona que tiene cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando antes de venir a Cristo, la gente se rige por cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando ya viene a Cristo, hace al revés. La gente en el mundo camina de cabeza, con los pies para arriba. Eso es cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando la gente viene a Cristo, la gente camina derecho, con sus pies sobre la tierra, porque entonces Dios trata con el hombre en el orden espiritual. Entonces el Espíritu de Dios con el espíritu del hombre se complacen, se juntan, caminan juntos, anhelan convivencia. Entonces el espíritu se sujeta al Espíritu de Dios, el espíritu sujeta al alma y el alma sujeta al cuerpo. Por lo tanto, el hombre es un ser pensante, pero un ser cuerdo, no una persona del mundo que no cuerda sus ideas, no sabe ni en qué mundo vive, ni en qué día vive y no sabe lo que va a pasar mañana. Eso es vivir de cabeza. Ahora vamos al otro texto bíblico, ¿verdad? Así que dice, veamos. Así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Estos son los hijos de Dios. Los que tienen al Espíritu Santo de Dios. Porque ya no anhelan las cosas del mundo. Ya se regocijan en Dios. Y personas como no entienden pueden pensar al revés. Pueden pensar esos religiosos, esa gente que no se ríe, esa gente que no canta, que no baila, que no esto. Y nosotros danzamos por el Espíritu. Y nosotros, claro está que en el Espíritu de Dios nosotros tenemos una convivencia con Dios y una convivencia con todos los hermanos en Cristo. Y tenemos aún convivencia con todas las personas que no son de Cristo. Pero ¿por qué tenemos esas convivencias? Porque queremos que sean de Cristo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y otra vez vuelve a decir en el 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención. Cuando dice ella, se está refiriendo a la tierra gime, la tierra quiere ser librada de tanto pecado, la tierra está llena de sangre, cuánta gente han muerto, han matado y cuánto daño le hacen a la tierra. Por eso es que la misma tierra gime por ser libertada de todo lo que está pasando. Ahora vamos a otros textos bíblicos. Veamos. Ya concluimos con el capítulo 8. Ahora vamos a irnos al capítulo, déjeme ver, parece que, a ver, 8. Yo creo que tenemos que ir para atrás ahora. Vamos para atrás. Fíjese cómo nos dice Romanos capítulo 2. Fíjese. Vamos a Romanos 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ok. Pero espérenme. Vamos al 12. Es el 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, estábamos diciendo, fíjese, cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén, Dios los visitaba, Dios iba a hablar con ellos, Dios estaba presente. Pero venido el cambio en la vida de ellos, que ya se rebelaron contra Dios, no más, Dios ya no quiso acercarse con ellos, porque ya sabía que ya no eran las personas adecuadas como para hablar, porque ya habían fallado.
y hasta que ellos reconocieran, quizás Dios se volvía a acercar con ellos. Bien. Y dice que los que sin ley, dice, perecerán. ¿Qué sucede? ¿Qué dice esto? Que sin un pueblo, como dije antes, no hay ley, pues no hay pecado. Y si hay pecado, no lo entienden, no lo saben. ¿Me entiende? Eso es lo que está pasando. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tienen ley, son ley para ellos mismos. Hay unas personas que no tienen, no tienen el conocimiento de la ley espiritual de Dios, pero sin embargo son ley en sus hogares. Ellos le dicen a sus niños, miren, no toquen, miren, niño, compórtese, y entonces son ley para ellos mismos. Ahora fíjese, lo que nos está diciendo, aquí ya nos está trayendo a lo que es los rudimentos de la ley. Veamos los rudimentos de la ley. Por cuanto los gentiles, que bueno, esto ya lo dije, ¿verdad? Son ley para sí mismos. Veamos otro punto. Fíjense bien, un punto nos lleva a otro punto. Ahora la palabra nos lleva al justo juicio de Dios, pero nos lleva aún a la circuncisión. Recordemos que esto no existía. La circuncisión fue dada a Abraham para sus descendientes. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con Abraham. Cuando le dio a su hijo Isaac, Dios le dijo que ese era el pacto que él iba a tener con Dios, de que circuncidara a su hijo y a él mismo y a todos sus descendientes, a sus criados y a todos. Ese fue el pacto de la circuncisión. Quizás esto no lo entendemos ahora. ¿Por qué pasó esto? Esto solamente Abraham lo entendió por cuanto Abraham fue el que ejecutó este acto. Mire, fíjese bien. Dice aquí la palabra, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si una persona se circuncida y guarda la ley, es provechoso, dice, pero si se circuncida y no guarda la ley, entonces es mejor que fuera incircunciso de una vez. Entonces, ¿cómo se cambian los parámetros? Esto es basado en la ley, pero estamos viendo los asuntos del pecado. Esto lo vamos a continuar hablando después. Por ahora lo vamos a detener ahí y vamos a seguir con nuestro trabajo. Pero fíjese, hay un punto muy importante. Cuando vamos otra vez a la ley, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que estábamos diciendo, que cuando infraccionamos la ley, sabemos que hemos hecho mal. Entonces a esto quizás no se le llame pecado, pero que la ley civil del hombre es una y la ley espiritual es otra, la ley ceremonial de Dios. Cuando fallamos en la ley de los hombres, tenemos que pagar por la infracción. Pero cuando fallamos con la ley de Dios, ¿quién nos va a justificar? Solamente Dios, pero si venimos a Él. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Dice, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, estamos en Romanos 3:23. Luego fíjese, aquí aplican dos términos en este pasaje, pero vamos a ir al 24, al 25 para mirar. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesucristo. La redención es cuando Él fue a la cruz y nos justificó con su sacrificio. A eso se le llama redención. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia los pecados pasados. O sea, dice, Dios se puso como propiciación.
Propiciación significa la palabra intermediario. La gente hoy en día tiene de intermediario a los ídolos y tienen de intermediario a María. María no puede ser intermediario de nadie, ni de ella misma, porque María misma necesitó salvación en Cristo Jesús. Y dice que Él pasó por alto nuestros pecados y por eso nos alcanzó con su propiciación. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? Dice. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la ley de la fe. O sea, las personas no se van a justificar por las obras de la ley delante de Dios. No porque den buenas obras, no porque regalen su dinero, no porque hagan muchas cosas que les demanda su religión, no. Porque dice que no serán justificados por ninguna de las obras, sino por la fe en Cristo Jesús, que sería el regalo de Dios a la humanidad. Pero también cuando vamos al apóstol Santiago, nos dice él, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Luego dice, muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe. O sea, que el significado de las obras es que las obras en sí no salvan, pero las obras Dios las demanda que las hagamos. ¿Por qué? Pero siempre y cuando sepamos que estamos haciendo una obra para la obra de Dios. Vamos aquí más adelante. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Por qué es justificado el hombre por la fe sin las obras de la ley? Voy a volver para atrás otra vez. Cuando Dios le habló a Abraham, él estaba en Ur de los Caldeos. Cuando Dios le dijo a Abraham, a los 70 años, nacido en el año 1948, le dijo que dejara a su familia, a su parentela, y se fuera a un lugar que Dios le iba a mostrar y que de él iba a sacar naciones de personas. Pero Abraham al principio no quiso o no entendió, o vaya usted a saber. Entonces continuó con su padre y su familia de él, y aquellas gentes eran idólatras. Aquella gente practicaban todo tipo de cosas. Eran en sí gentiles, cananeos. Pero ¿qué pasa? Dios de ese pueblo gentil, de allá de Ur de los Caldeos, de allá de Babilonia, Dios miró a este hombre y Dios quiso salvarlo y hacerlo un pueblo, una nación diferente, no de la nación que él era, una nación comenzada desde abajo, con una fe palpitante en su corazón. Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando Abraham estaba en Ur de los Caldeos, Dios habló con él y le dijo que él iba a ser el padre de multitudes de personas. Y de ahí nace lo que es el linaje israelita de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios viene y trata con ellos. Se hacían altares en ese tiempo, sí habían sacrificios de animalitos y todo, pero todavía la ley no estaba escrita. Todavía la ley no aparecía como un libro para, ¿cómo puedo decir? Así como tenemos leyes nosotros en la tierra, no estaban como códices todavía. Pero Abraham cumplía, porque como dice aquí, los gentiles que no tienen ley son ley para ellos mismos. Así era Abraham, igual. Entonces dice que Dios empieza a tratar con Abraham y empieza a mostrarse a él. El Padre Celestial hablaba con Abraham, era amigo de él. Fíjese bien, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque de allí venía Abraham. Abraham no era un fariseo, nada que se parezca. Abraham ni conocía la ley, no había sido escrita todavía.
La ley vino con Moisés, los mandamientos y todo. ¿Por qué? Porque el pueblo, para que una nación nazca, fíjese, Dios le habla a Abraham, para que una nación nazca, tiene que tener primeramente a Dios, ¿verdad? De su parte. Pero también tiene que tener un pueblo, también tiene que tener una ley, también tiene que tener tierra. Y en esa ocasión Dios lo llamaba a que fuera a vivir fuera de Ur de los Caldeos, donde Dios iba a tratar con él. Entonces, pero Abraham todavía no tenía pueblo en sí, porque el pueblo que él tenía eran sus criados, sus siervos, por decir así, su gente que trabajaba con él, en pocas palabras. Entonces, ni hijo traía él todavía. Y Dios le habla que iba a ser padre de multitudes. ¿Y cómo a Dios habla de un hombre anciano de 90 años y una mujer de 80 años? Un hombre de casi de... Cuando Dios le habla a Abraham que va a tener a sus hijos, Dios le habla cuando Abraham tenía 85 años de edad. Y después pero antes, en el año 70 de la vida de Abraham, Dios habla con él y le habla de esta promesa. Hey, dice Abraham, yo soy un anciano, dice Abraham, y dice Sara, yo soy una abuelita, ¿cómo es que voy a tener hijos? Y se rió Sara y le pusieron Isaac, que significa risa. ¿Ve? Entonces, pero Dios vino y aún testió la fe de Sara, de tal manera que Sara se comprometió a darle la criada a Abraham. Y después mire el gran lío que tenemos con los islámicos árabes, con los judíos y los islámicos con los de Occidente. Es un gran lío que nos han dejado todos estos señores. Pero bien, el tema no es ese. El tema es la ley del pecado que mora en mí, dice el apóstol Pablo. Dice, ¿quién me librará de esa ley? ¿Quién podrá hacer algo por mí? Alguna persona en el mundo entero pudiera estar pensando, ¿cómo puedo cambiar? La gente dice, ¿cómo es que yo puedo invertir en bolsa de valores? ¿Cómo puedo invertir en real estate? ¿Cómo puedo invertir en tal negocio? Mañana, dice unas personas, me voy a embarcar. Mañana voy a hacer un negocio con tal persona, pasado esto, y se hacen un sinnúmero de cosas en su mente de lo que van a hacer. Pero no piensan acerca del mañana en Dios. No piensan de que si Dios en ese momento se les canceló el reloj de la vida, hasta ahí terminó. El ser humano no piensa, vive el día a día, solamente haciendo las cosas de su mente, de su corazón, y no analiza que la vida no le pertenece. La vida es de Dios y tienen que venir a Dios si quieren ser salvos, porque de otra manera se van a perder. Ahora bien, si el apóstol Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de esto? Personas pudieran decir lo mismo, pudieran decir, ¿cómo voy a cambiar? Es tan fácil y tan sencillo. Ya no es por machos cabríos, ya no es por hacer tal o cual cosa, ya no. Solamente con rendirse a Dios, solamente con decirle al Señor, he pecado, he fallado contra ti, Señor, y contra mi propia alma. Señor, te necesito. Señor, muéstrate a mi vida. Señor, por favor, sálvame, perdóname. Cuando la mente y el corazón está cauterizada de pecado, el ser humano no pide ayuda a Dios, y aunque se esté hundiendo. Pero una persona cuerda y entendida, que todavía hay luz en su vida para recibir a Dios, piensa y analiza y busca a Dios. Ahora, amados amigos y hermanos en Cristo Jesús en el mundo entero, para mí ha sido un placer haber estado con ustedes en esta tarde. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y si gustan escribirme, escríbanme al P.O. Box 17486, Los Ángeles, California, 90017. Soy la evangelista María Funes del Ministerio Evangelístico Fuente de Vida y estamos para servirle. Y si usted quiere escribirnos, adelante, hágalo. Y si quiere recibir a Cristo Jesús, ya sabe cómo hacerlo. Pero yo le recomiendo que lo haga con toda sinceridad, porque su alma es muy valiosa y el diablo persigue su alma para destruirla. Dios le bendiga, Dios le guarde.